Qué bueno. ¿Ustedes saben cuál es la cualidad del rinoceronte? ¿Qué? ¿Saben cuál es? Sí. ¿Cuál es? Fuertes. Y son persistencia. La palabra clave es la persistencia. Ellos tienen un cuerno aquí y para donde ellos dicen que van, allí van. Eso es una cualidad porque la persistencia lo lleva a uno lejos. Si yo soy persistente y fuerte para conseguir mis metas, ¿qué pasa? Claro. Bueno, entonces la historia de ahorita se remonta por otro mar. Una vez estaba yo navegando por otros mares, lejos, lejos, por allá, donde sale el sol naciente. ¿Quién sabe cuál es el país del sol naciente? ¿Quién sabe? Europa. Europa. ¿Quién es? ¿Cuál es el país del sol naciente? Europa. Queda en Asia. África. Bueno, esta es una historia muy bien. Esta es una historia que pasó en el antiguo Japón. Había una vez un samurái. ¿Saben qué es un samurái? ¿Qué es un samurái? No, era un La marca del abanico. Esos son los abanicos japoneses. Pero el samurái era un personaje, la niña nos va a decir que es un samurái. Era un personaje, era como un guerrero, como un militar de alto rango. Muy bien. Que peleaba. Lo malo es que después de pelear se suicidaba. Ya les voy a explicar entonces, para que les quede claro y nunca más se les vaya a olvidar. Los samuráis son guerreros entrenados con una disciplina férrea. Entonces, un samurái es un guerrero entrenado no solamente en las artes de la guerra, sino que también están entrenados en su parte interna y desarrollan los dos aspectos, tanto el externo, las habilidades externas, y este había desarrollado tal habilidad del manejo de la espada que dicen que su mano estaba funcionada con su espada. Y en la parte interna ellos practican 4 códigos. El primero, decir siempre la verdad. El segundo, defender la vida. El tercero, hacer servicio a la humanidad. Y el cuarto, respetar lo que sale de su boca y nunca dejar que su honor sea manchado. 4 códigos de honor. ¿Quién me lo repite? A ver. Primero, decir la verdad. Muy bien. Segundo, Respetar. la No manchar su vida. honor. No manchar su honor. Ese es el último. El segundo. El tercero, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? Servicio a los demás. ¿Y el cuarto? No manchar su honor. Muy bien. Y a costa de su vida defendían su honor. O sea que cuando su honor se veía mancillado o maltratado, preferían hacerse el harakiri. Es decir, meterse un cuchillo por aquí y en el hara se mataban. ¿Vale? Entonces este era un samurái muy disciplinado y había alcanzado un alto rango en su tarea y lo reconocían en todo Japón. Peleó muchísimas batallas y dicen que no perdió ninguna de ellas. Tanto que escribió un libro sobre el control de los 5 elementos. Era una maravilla de persona. Y él estaba muy orgulloso de ser, pero a todo el mundo le pasa algo. Y este día el samurái se levantó muy temprano, hizo sus prácticas y sus entrenamientos de guerra. Cuando terminó de hacer las prácticas de la guerra, se fue al templo a meditar y cuando estaba sentado meditando, vio un colibrí. Y él se sorprendió. ¿Ustedes saben qué significa el colibrí? Sí. Cuando aparece, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es el colibrí? Es un animal. Sí, es un pájaro. Sí. Pero ¿qué simboliza? ¿Cuál es el símbolo del colibrí? El símbolo del colibrí es el mensajero del amor. No lo olviden, nuestros indígenas mesoamericanos lo sabían.
Y por eso el colibrí es muy respetado en todas las historias. Entonces, ¿el colibrí es el qué? Mensajero del amor. Muy bien, ese mensajero, y él se quedó sorprendido, que dije, qué extraño que haya visto un colibrí en meditación. Sin embargo, siguió meditando y cuando terminó, se montó en su caballo para devolverse a su casa y en el camino se encontró con un campesino todo harapiento que le dijo, señor, señor, por favor, recíbame en su casa, necesito un favor. Y él recordó al colibrí y sintió amor en su corazón y le dijo, con mucho gusto, lo subió en el caballo y cuando se sentaron en su casa a conversar, él le dijo que él era un pescador y que en ese año con las guerras se habían bajado mucho la venta de los peces y estaba su familia muy, muy pobre y que se estaba muriendo de hambre y que necesitaba que él le prestara un dinero. Entonces el samurái cogió unas monedas de oro, se las entregó y le dijo, con mucho gusto te presto el dinero, pero en un año me lo devuelves. Es tu palabra y la palabra se cumple. Y él, sí señor, gracias, y se fue. Y pasó 4 meses, pasó el verano, después del verano que viene. Primavera, otoño, invierno, pasó un año y adivinen qué creen que pasó. No le entregó las monedas. Y él, sin embargo, tuvo paciencia y dijo, bueno, vamos a esperar un tiempito más. Pasaron 6 meses y nada que aparecía el pescador a devolverle su dinero. Y entonces, ahí sí cogió una rabia muy, pero muy grande. Digo, nadie se burla de mí, mi honor es sagrado. Y entonces cogió su capa, se la dio a la esposa y le dijo, quiero que te cubras con esta capa y te cuides de cualquier intruso que venga, porque en estos tiempos de guerra cualquiera puede venir. Yo me voy a buscar a ese pillo, porque nadie se burla de mí. Le voy a enseñar lo que es cumplir con la palabra. Y cogió su caballo y se fue. En el primer pueblo que entró, se metió en el mercado y de pronto vio a un tipo muy parecido detrás de unos tomates y después se fue al sitio donde estaban vendiendo pescado y nada, se esfumó. Se desapareció como una sombra. Y él siguió a otro pueblo. Y en el próximo pueblo había un valle encantado de cipreses. ¿Saben cuáles son los cipreses? Bueno, búsquenlos en internet. Un valle de cipreses donde habían unas hadas. Y las hadas lo condujeron a donde un siervo que era un sabio. Y él llegó súper bravo, dijo, siervo, tú eres un sabio, ayúdame, porque tengo mucha rabia, tengo mucha furia. Un hombre se ha burlado y yo soy un hombre honorable y he servido siempre a los demás y nadie se burla de mí. Y el viejo siervo le dijo, cuando apacigües tu espíritu, el hombre aparecerá. Y cuando dijo eso, se disolvió. Eran miles de colibríes que estaban formando la figura del ciervo. Y se esfumó. Entonces el tipo se fue así cabizbajo y las hadas lo condujeron afuera del bosque y se fue a otra población. Y se acordó que en el Japón son como 4 islas rodeadas de islitas pequeñitas. Y dijo, no voy a descansar hasta recorrer todo el país. Cogió una embarcación y llegó a otra isla más grande. En esa isla todos eran igualitos, así, todos eran japonesitos y eran pescadores y ninguno se parecía al que había ido a su casa. Y salió muy decepcionado de esa isla. Cogió su barco y llegó a otra isla donde le habían dicho que había una señora que leía el destino en las estrellas, que era una adivina. Entonces llegó a la casa de la adivina y ella le dijo, mis respetos, señora, vengo a pagarte para que me digas si voy a encontrar al hombre que se ha burlado de mí. No sé qué hacer, mi espíritu está muy perturbado. Y ella le dijo, tranquilo, siéntate, hombre, siéntate. Lo invitó a tomar el té, como era costumbre en ese pueblo, en ese país, y le dijo, mira,
sí lo vas a encontrar. Solamente si aprendes a controlar tu ira y no te dejas dominarte la rabia. Y él está solito en una isla perdida buscando perlas para reunir el dinero, para poderte pagar. Tranquilízate. Él sintió cierto alivio y le pagó a la señora y salió otra vez. Y esta vez se fue a otra isla donde no había nada. Se metió a nadar en el mar para tratar de calmar su rabia y su angustia y todo el fastidio. Y nadando se fue a las profundidades del mar y se encontró con el Dios del mar. Y le contó al Dios del mar lo que le pasaba. Y el Dios del mar simplemente le dio 3 vueltas con una ola y lo envolvió en el agua y lo sacó a una playa, a un acantilado. Y en el acantilado, por allá, estaba solo un hombre. Y cuando él se levantó y se acercó, se dio cuenta que era el campesino que él tanto había buscado y se dirigió inmediatamente y estaba que le temblaba la mano, y cuando iba a coger su espada, él le dijo: ay, señor, yo sé que le debo dinero, perdóneme la vida, pero no he podido conseguir todo el dinero. Mire, aquí estoy solo en esta isla buscando las perlas para pagarle. Por favor, tenga compasión de mí. Y le digo: no sé, pero mi palabra es sagrada y por lo tanto te voy a cortar la cabeza. El hombre le dijo: antes de cortarme la cabeza, por favor, señor, le voy a dar un consejo. Cuando tu mano se alce, refrena tu carácter. Cuando tu temperamento se alce, refrena tu mano. Y él, esa frase que le dijo, se le quedó, y poco a poco fue calmándose y le dijo: bueno, está bien, te doy 1 año más, pero en 1 año, si no cumples, vendré y te cortaré la cabeza. Y así fue como se tranquilizó y cogió el caballo y regresó a su casa. Cuando pasaron estaba muy agotado porque se había ido por todo el país y estaba muy cansado. Ya era muy tarde de noche, habían pasado varios días, iba llegando a su casa y a lo lejos, su casa quedaba en una montañita, y cuando ve a lo lejos que está la luz encendida en la noche con la capa de él, se ve la cama de su esposa con 2 figuras que están cubiertas con la capa, se le vino el mundo encima y se imaginó, Dios mío, se imaginó que su esposa lo estaba traicionando con alguien, y enseguida empezó a acelerar el paso y con mucho cuidadito y con mucho sigilo dejó el caballo, se bajó y abrió con mucho cuidado la puerta. Y cuando ya iba a desenvainar su sable para cortarle la cabeza al intruso que estaba con su esposa, recordó las palabras del consejo del campesino que decían: cuando tu mano se alce, refrena tu carácter. Cuando tu carácter se alce, refrena tu mano. Y vio un colibrí. Inmediatamente la esposa se despertó y le dice: ¡ay, mi amor! ¡Qué maravilla que hayas llegado! Mira quién está aquí. Tu madre vino a acompañarme porque habían personas extrañas rodeando la casa. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¿Cómo les pareció el cuento? Bueno, ¿qué aprendieron con ese cuento? Controlar el temperamento, no dejar que la ira, que es un veneno terrible, y la desesperación, por más que esté presente el honor, nos pueda, ¿verdad? ¿Qué más? Quiero oírlos. Que la ira es algo que provoca cosas malas. Por ejemplo, si él no se hubiera frenado y no hubiera hecho caso a lo que le dijo el campesino, hubiera matado a la mamá. Imagínate, sí, muy bien. Sí. Una pregunta.
¿Sí? Seguramente. Lo más importante fue que él se dio cuenta que por más sabio y por más que había cultivado su interior, todavía le hacía falta cosas por aprender.